¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Rosa Casals. El legado económico del presidente Andrés Manuel López Obrador estará en mente de los mexicanos cuando acudan a las urnas este domingo. La amplia cobertura de los programas sociales y el aumento del ingreso laboral en un 16% generó cierto bienestar, mermado, eso sí, por la inflación. López Obrador ha logrado un crecimiento estable del PIB, pero sin alcanzar las metas iniciales. Su gobierno también ha conseguido reducir un 16% la pobreza, pero han empeorado las carencias sociales, el acceso a la sanidad y la pobreza extrema. López Obrador dispuso de 6 años. Cuando llegó al poder en diciembre de 2018 como primer presidente de izquierda en México en años, prometió cambiar el país. Quería reducir la pobreza y la desigualdad, fortalecer la economía mexicana y frenar la violencia y la corrupción. Pero no pudo cumplir todas sus promesas. La delincuencia y el crimen organizado siguen siendo los mayores problemas del país, dejando varias víctimas también en plena campaña electoral. Sin embargo, muchos mexicanos sienten los cambios. El salario mínimo subió un 110% y los gastos en programas sociales y pensiones casi se han cuadruplicado durante el mandato de López Obrador. Además, un 5% de mexicanos han salido de la pobreza. Pero para financiar los programas sociales hubo que recortar gastos drásticamente en otros ámbitos como en salud y en educación. Pero a grandes rasgos la economía mexicana goza de fuerza. En 2013 se situó en el puesto 12 entre las mayores economías del planeta, adelante incluso de países como Australia, Corea del Sur y España. La tasa de desempleo alcanzó un mínimo histórico de 3%. Además, el Fondo Monetario Internacional pronostica para México un crecimiento de la economía de un 2,4% para el año en curso. El país también aprovecha su cercanía a Estados Unidos. Ante los problemas en las cadenas globales de suministro, muchas empresas trasladan su producción aquí a la frontera del mayor mercado de consumo mundial. Y se está consolidando como centro de producción automovilística. También BMW amplía su planta aquí, donde en unos años saldrán rodando automóviles eléctricos. El gigante automovilístico alemán ha invertido unos 800 millones de euros, creando además 1.000 puestos de trabajo nuevos. Es algo que también sabrá valorar la nueva presidenta mexicana. Comentamos el legado económico de AMLO con Juan Carlos Moreno Brit, profesor de Economía de la UNAM en México. Gracias por acompañarnos de nuevo, Juan Carlos. Hablemos de las luces. Gracias, Rosa. Hablemos de las luces y sombras del último sexenio. En primer lugar, ¿qué ha hecho bien desde tu punto de vista el presidente López Obrador? Como decían tus colegas, Rosa, el abatir la pobreza moderada, la bajaron como en 4 o 5 puntos, es espectacular. Lo hicieron principalmente por una reforma laboral muy profunda. La OIT nos consideraba una nación casi medieval en términos laborales y hemos mejorado, y digo hemos como país, el código laboral. Se combatió muchísimo los abusos con el outsourcing, los sindicatos tienen una vida mucho más libre, el seguro social del trabajo doméstico, etcétera. Lo más fuerte fue el alza en el salario mínimo, que impactó en el salario medio y logró bajar la pobreza moderada. La lucha contra la corrupción sigue siendo más un discurso que un curso, entonces en ese sentido eso no está bien. Tenemos también un avance en las luces, son las inversiones en el sur. Hubo inversiones muy emblemáticas del gobierno de López Obrador en el Tren Maya, la refinería y el corredor transísmico. Esos son logros innegables. Una final también que quisiera yo subrayar a tu público, se creó una retórica contra la ostentación. Esas serían unas luces que vale la pena que se mantengan en el siguiente gobierno. Pasaremos a las sombras si hay tiempo con tu auditorio. Claro, claro que sí. De momento eso suena muy bien, Juan Carlos. ¿Cuáles son los grises entonces en el aspecto económico de este mandato del primer presidente de izquierda de la historia reciente de México? Mira, los grises son que la política que siguió él es muy parecida a la política del régimen anterior. Nuestra economía está estancada. ¿Cómo se logró redistribuir el ingreso con una economía estancada en 6 años? Ya sé que el PIB, el COVID pegó, pero somos de la economía que menos rápido se ha recuperado. Nuestro PIB per cápita, el indicador más burdo del nivel de bienestar de una economía, está al nivel del 2018. O sea, no hubo un avance de 1%, cero. Entonces, es una economía estancada con una inversión muy
muy baja. La inversión pública, salvo en estos proyectos que mencionábamos hace poco, está muy baja como proporción del PIB. Creció en los últimos 6 meses con esta idea del nearshoring, que lo cual ojalá pueda yo tocar. Tenemos ahora una proyección con todo nearshoring, no nearshoring, de que la economía mexicana va a crecer los siguientes 10 años a un 2%. Eso no permite reducir la pobreza más allá de lo que se ha hecho, no permite crear empleos dignos, en lo cual hay un gran faltante. La cantidad de empleos que ha generado este gobierno son cerca de 600,000 al año, se necesitan cerca de 1 millón. O sea, el déficit laboral se ha ido incrementando, no, ya no digas solo empleo, sino empleo digno, todavía peor. Los retos fiscales es la parte más fuerte que deja este gobierno de López Obrador al siguiente gobierno. Ha aumentado persistentemente el déficit de una manera, una conducta de la política macro procíclica, y el déficit ha estado al alza al punto tal que para el 2024 se pronostica por Hacienda un déficit de más de 5% del PIB. Ese déficit es inédito en décadas en este país, y la misma Hacienda del gobierno del López Obrador dice que hay que recortarlo a la mitad. ¿Cómo se va a hacer para recortar a la mitad sin causar un problema social fuerte? Muy complicado, porque la economía externa está entrando en una desaceleración. ¿Cómo le va a hacer el gobierno para seguir con un avance social como el que tuvo? Es imposible porque el salario ya no va a poder crecer al 100%, y las transferencias sociales sin una reforma social son insostenibles. Esos son retos muy importantes o sombras muy difíciles que tendrá que el nuevo gobierno atender si es que quiere continuar con la promesa de ir abatiendo la pobreza. Sin crecimiento no hay forma que este país salga adelante y reduzca los niveles de pobreza de los brutales, que están cerca del 40%, a unos aceptables, que sean la media de la región. Necesitamos una reforma fiscal, necesitamos una reorientación de las políticas de innovación, productividad y desarrollo. Muy interesante. Muchísimas gracias, Juan Carlos Moreno Brit, por el análisis sobre los avances y retrocesos de esta presidencia de AMLO. Hasta otra ocasión. Hasta la próxima, gracias. En Chile, la mayor productora mundial de cobre, la estatal Corporación Nacional del Cobre Codelco, y la Sociedad Química y Minera de Chile, SQM, una de las principales productoras de litio del mundo, sellaron hoy viernes un acuerdo para la creación de una gigantesca empresa de explotación de litio, metal clave, como saben, para la transición energética. El gerente general de SQM, aquí a la izquierda de la imagen, Ricardo Ramos, y el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, firmaron el acuerdo de asociación con mayoría estatal para explotar litio hasta 2060 en el norteño Salar de Atacama, en donde se concentra el 90% de las reservas chilenas. El pacto establece que la asociación público-privada será controlada primero por SQM y a partir de 2031 por Codelco. Hablamos sobre la creación de esta nueva alianza del litio con Jaime Alé, presidente de ESK Consulting, que nos acompaña desde Santiago. Gracias por atendernos, señor Alé. Esta asociación se enmarca en la Estrategia Nacional del Litio anunciada por el gobierno del presidente Boric. ¿Qué beneficios le aportará esto a Chile? Básicamente beneficios más bien políticos, ya que en la meta del gobierno estaba la privatización la nacionalización del litio en términos más bien de deseos dogmáticos y políticos. Sin embargo, el tiempo dio como consecuencia de que no tenía grandes beneficios la asociación, pero este tipo de asociación, que se llegó en muy buen acuerdo entre Codelco y SQM, va a permitir extender y dar 20 años al menos de plazo para seguir explotando litio sin ninguna incertidumbre en Chile, en la principal mina y principal empresa de Chile de exportación de litio. Chile tiene las mayores reservas mundiales de litio, con un 41% del total, y le sigue Australia con un 25%. Sin embargo, Australia es el líder mundial en producción. ¿Cambiará esto con la nueva alianza? Bueno, el mercado del litio es bastante complejo. ¿Ya? La verdad es que hoy día en Chile, si bien SQM explota el litio en su mayoría, también tiene una participación no menor en su sociedad por parte de China. Igualmente Chile participa en empresas australianas a través de SQM, lo cual podría llegar a representar el 40% de la exportación, de la venta de litio de SQM desde Australia y desde Chile, siendo SQM chilena. Entonces,
Desde el punto de vista del país, por supuesto, es difícil. Sin embargo, esto va a ser finalmente un mercado integrado globalmente y es difícil saber realmente quién es el que está vendiendo el litio, ¿ya? Por lo tanto, no existe... dudo mucho que Chile pueda superar el nivel de Australia en ventas, pero sí creo que SQM va a aumentar su cantidad de ventas en el futuro. Era Jaime Nalé, muchas gracias por esta entrevista. Vamos a otro asunto. La inflación de la eurozona aumentó más de lo esperado en mayo. Los precios al consumidor aumentaron 2 décimas hasta un 2,6% interanual. Así lo comunicó la Oficina Europea de Estadística. A pesar de que el aumento de precios fue más fuerte de lo pronosticado, se espera que el Banco Central Europeo recorte los tipos de interés la próxima semana. El BCE busca rebajar la inflación hasta el 2% en la zona euro. Y vamos ahora con otras noticias económicas del día en formato resumido. En España, la Dirección General de Consumo impuso una multa histórica de 150 millones de euros a 4 aerolíneas de bajo coste: Ryanair, Volotea, EasyJet y Vueling. Con ello sanciona lo que considera una práctica abusiva: el cobro por equipaje de mano, aplicar recargos a la selección de asiento y cobrar por no llevar un billete impreso en papel. En España, la policía anunció este viernes que confiscó más de 11 toneladas de camisetas falsificadas de equipos de fútbol españoles y europeos. El operativo tuvo lugar antes de la final de la Liga de Campeones este fin de semana y la próxima Eurocopa, que se celebrará en Alemania. También fueron decomisados relojes de lujo falsos, entre otros productos. Y con esto llegamos al final de la economía. En nombre de todo el equipo, gracias por acompañarnos. Hasta pronto.